Con nosotros César Ricaute, director de Fundamedios. César, gracias por acompañarnos. Mil disculpas, se nos dañó otra vez el Zoom. Lo hacemos telefónico. Ayer, cuando planificábamos invitarte a este programa, era para hablar de la derogatoria del reglamento de la Ley de Comunicación. Una jugada maestra que lo dejaba desactivada a la aplicación de la Ley de Comunicación hasta ver qué hacer, hasta el nuevo proyecto, pero el nuevo proyecto llegó en menos de 24 horas de la derogatoria del reglamento, así que rapidito el presidente Lasso y ya le entregó a la Asamblea Nacional. Y vamos por ahí, analicemos esta ley de comunicación presentada por el presidente, que tiene 3 capítulos, 14 artículos, y que en su objeto principal está defender, promover y garantizar las libertades de expresión, de comunicación y de prensa, y el derecho a ser informados por parte de la ciudadanía. En resumen, ¿qué tal este proyecto? Buenos días, Milton, Pedro, y a toda la audiencia de Radio Sucesos. Bien, es un proyecto, realmente comparto la sorpresa, Milton, de que se haya enviado con tanta premura este proyecto, lo cual está muy bien. Sin embargo, creo que el proyecto en sí mismo tiene muchos defectos. Y que no fue lo suficientemente pensado, ¿no? Los abuelos decían ve despacio que queremos ir de prisa porque a veces en los apuros, ¿no es cierto?, caen errores graves. Y en este caso lo que me parece es que el proyecto, que en realidad debía derogar ese relojamiento del presidente Lasso, derogar la ley de comunicación. Si uno se pone a ver atentamente, el proyecto no deroga la ley de comunicación, sino que la transforma en 2 leyes. O sea, en lugar de una ley vamos a tener dos leyes. ¿Por qué? Una, esta ley de libertad de expresión, ¿no es cierto?, que es el objeto de la ley, que es de lo que se desarrolla, pero si uno ve las disposiciones derogatorias, las disposiciones, las reformatorias de la ley, ¿no es cierto?, lo que se dice es, no está la derogatoria de la actual ley de comunicación entre las disposiciones derogatorias, sino está entre las reformatorias. Y lo que se dice es cámbiese de nombre a la Ley Orgánica de Comunicación, cámbiese de nombre, no se deroga, cámbiese de nombre, promulgada en el registro oficial tal, en el registro tal, que adelante se denominará Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Hay un tema, César. A ver, primero, no se puede derogar la ley de comunicación porque la Constitución te ordena tener una ley de comunicación. No, pero sí, claro que se puede derogar. Bueno, se deroga, pero tiene que haber una. O sea, digamos, es un tema, digamos, lo que es simbólico, porque no puede no haber ley, ese es el tema. Y lo otro, César, antes de continuar, lo otro es, se elimina todo el tema que tú lo combatiste desde el inicio, además, como parte de Fundamedios, que es la persecución, el sistema controlador y sancionador que tenía ya incluso reformada y eliminada la SECON, reformada la ley de comunicación vigente. Sí, pero Milton, o sea, lo que quiero decir es que se cumple en el espíritu de un anhelo. Yo no estoy tan seguro de que no haya sido tan planificado. Lasso no lo dijo ahora. Lasso desde el 2017 ya venía diciendo que si gana la presidencia, lo primero que va a hacer es derogar, cambiar, proponer una nueva ley. La ley de comunicación. Y eso es lo que no cumple. No deroga la ley de comunicación. La transforma en 2 leyes. Uno, la ley que absolutamente de acuerdo, Milton, hay una necesidad constitucional, ¿no es cierto? La Constitución crea esta obligación de tener una ley de comunicación, que es la primera ley, ¿no es cierto? O sea, la ley principal de este proyecto de ley es que o sea, técnicamente no entiendo cómo funciona, porque se crea una ley principal que es la ley de libertad de expresión y comunicación, y luego se crea una segunda ley, ¿no es cierto?, que o sea, no sé si, como digo, técnicamente no entiendo cómo se puede crear en el mismo proyecto de ley 2 leyes, y una segunda ley que es la ley de publicidad,
producción nacional y espectro radioeléctrico. Esta segunda ley es la que no entiendo por qué se la crea, ¿no es cierto? Cuando lo que podías hacer perfectamente era unas disposiciones reformatorias de la ley de cultura, por ejemplo, y enviar todos los artículos de producción nacional hacia la ley de cultura. Y reformar la ley de telecomunicaciones para mandar allá todos los artículos que eran referentes a la ley a las frecuencias, a la distribución de frecuencias. Además es un tema tan problemático, es un tema tan complicado, ¿no es cierto? Pero aquí se crea una segunda ley, o sea, se crean dos leyes. Y eso es lo que no me queda claro, cómo en un proyecto de ley se crean dos leyes. Pero vamos al espíritu, César, de todo, al espíritu de todo lo que nosotros habíamos cuestionado desde el 2013, de todo... También me quedan dudas, estimado. ¿Como por ejemplo en qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el derecho a la que en aquí ni siquiera se lo menciona como debería ser el derecho a la rectificación, sino que se lo ubica como el derecho a la réplica o respuesta. Ajá. Que no es cierto, o sea, está muy mal nombrado ese artículo. O sea, yo creo que quienes elaboraron esta ley, o sea, ni siquiera tienen conocimiento real de los estándares internacionales. El estándar internacional es la rectificación. Pero aquí básicamente se reproduce el artículo que actualmente consta en la ley de comunicación. Básicamente se reproduce el artículo que está en la ley de comunicación actual. Y eso me parece que no es del espíritu que justamente nos habló el presidente Lasso. O sea, pero es que de algún modo sí, la ciudadanía tiene que sentir una garantía frente a los medios también. Derecho, tiene que reconocerse el derecho, por supuesto, está en los estándares, está en los tratados internacionales, sí. ¿Cierto? Está, por supuesto, pero tiene que, digamos, limitarse este derecho, porque esto recordemos justamente en lo que tú decías, Milton, en lo que combatimos tanto. Recordemos las primeras planas de los periódicos tomados por la SECOM, por fotografías y textos del gobierno nacional, ordenados por el gobierno nacional, agraviado, entre comillas, agraviado y pidiendo justamente el derecho a la rectificación, réplica o respuesta. O los noticieros de los canales de televisión, ¿no es cierto?, tomados justamente por las cadenas de la SECOM, ordenados por su derecho, entre comillas, a la réplica, rectificación o respuesta, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenía que ser muy cuidadoso en legislar, en plantear. Justamente aquí era la gran diferencia que se tenía que haber marcado con la ley del correísmo. Ya, solamente voy a hacer una última pregunta antes de que Vero, y me disculpo con ella que no le he dejado preguntar hasta ahora. Es lo que tú dices solamente, a ver, pero todo esto se canalizaba antes por la Supercom. De hecho, cuando se reforma la ley de comunicación por parte del gobierno Moreno, ya con la eliminación de la Supercom se ganó bastantísimo. Yo no le veo mucho problema realmente al derecho a la réplica, y eso que trabajo en un medio donde nos piden réplica. Sí, pero justamente lo que tú dices es así. Entonces nos quedamos con las reformas de Moreno, pues. O sea, si es que el problema era la Supercom, ya la Supercom fue eliminada por Moreno. Aquí se supone que teníamos que dar un paso adelante, ¿no es cierto? No quedarnos con figuras del pasado. El mensaje del presidente Lasso era: vamos hacia adelante, vamos avanzando en el derecho a la libertad de expresión. Pero aquí se mantienen figuras como esta, ¿no es cierto? Estoy anotando figuras que se mantienen. El artículo 7 es exactamente lo que está actualmente en la ley de comunicación, derecho a tener copias de programas o impresos. El artículo 8 me parece que es el más preocupante, y no entiendo realmente. Me deja perplejo una vez más este proyecto de ley, porque hace pocos días Milton acaba de aprobarse una ley de protección de datos personales, en la cual ya está protegido las comunicaciones personales. Pero aquí se refuerza esa protección
Y si uno lee atentamente este artículo, derecho a la protección de las comunicaciones personales, realmente el trabajo periodístico se vuelve muy complicado, muy complicado. O sea, de libertad de expresión me parece que muy poco en este artículo 8, ¿no? El derecho a la protección de las comunicaciones personales. Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones, sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, o mediante soportes en papel o dispositivos, de conformidad con la ley que regula la protección de datos. Es de todos los casos en los que el juez competente expresamente autoriza el acceso a comunicaciones, ¿no es cierto? Ya existe aquí, la misma ley lo menciona, una ley de protección de datos personales. ¿Cuál es el sentido de, en una ley de libertad de expresión, cierto, meter un artículo como este? Cuando se podía haber, por ejemplo, hablado de protección y seguridad de periodistas, se podía haber hablado justamente, ¿por qué no citar una ley de acceso a la información pública? ¿No es cierto? ¿Por qué no citar temas como la distribución de frecuencias, pero en términos equitativos, igualitarios? ¿Qué va a pasar con los medios públicos? No se dice una línea. ¿Qué va a pasar con el Consejo de Regulación? Tampoco se dice nada, ¿cierto? Me deja realmente mucho más dudas este proyecto de ley que certeza. Yo me parece que se apresuraron en mandar un proyecto de ley inconsulto, un proyecto de ley que no ha sido realmente consensuado con nadie, y que, como digo, técnicamente, incluso técnicamente, tiene muchos problemas. Yo creo que este proyecto de la Asamblea Nacional lo va a rechazar, porque para partir crea dos leyes en un solo proyecto de ley, lo cual es técnicamente me parece bastante cuestionable. César, buenos días. Bueno, preocupante lo que menciona. Ahora quizás sí se podría destacar algo positivo, y es también una lucha que se ha venido dando y que está parte de los estándares internacionales, y es la despenalización de la opinión. Y en este sentido, Guillermo Lazo propone derogar la pena que existe por calumnia y la que está relacionada al delito contra el derecho al honor y al buen nombre. Y en esta propuesta enviada al legislativo plantea justamente derogar el artículo 182 del Código Penal, que sanciona la calumnia con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, y también pide derogar el numeral 1 del artículo 396, que establece como una contravención de cuarta clase las expresiones en descrédito o deshonra en contra de una persona. Esto podría ser destacable, César. Sí, absolutamente, Vero. Eso me parece que es un avance, es algo positivo, destacable, ¿no es cierto? Y que tiene ese sentido. Ahora, se tenía que haber derogado al mismo tiempo, o sea, para iniciar, se tenía que haber derogado la ley de comunicación, lo cual no existe. O sea, no está cumpliendo su oferta de campaña el presidente Lazo, su ofrecimiento no está cumpliendo. Luego se tenía que haber derogado artículos de la ley antimonopolios que impiden la inversión en medios de comunicación, ¿cierto? Y leyes incluso de artículos de la ley de participación ciudadana que también obligan a los medios de comunicación frente al Consejo de Participación Ciudadana a entregar informes anuales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un avance, por supuesto, lo del Código Penal es importante. En ese punto estamos absolutamente de acuerdo, pero podía avanzarse muchísimo más introduciendo otras reformatorias a otras leyes. Claro, ahí a ver qué sucede también la discusión en el legislativo. Ahora, sobre otro tema que, al menos de mi criterio personal, lo veo positivo, y es esta propuesta de que los medios de comunicación puedan autorregularse o deban autorregularse, y que su propio comportamiento a través de códigos de ética y políticas editoriales informativas deban además difundirse en los portales web. Y cómo ve esta obligación que se pone de autorregulación, pero no impuestas del Estado, sino que cada medio puede crear sus propios códigos de ética y autorregularse. Sí, eso es algo que debería suceder naturalmente, ¿no es cierto? Es decir, la industria, el sector de medios de comunicación en el país debería, pues, haber adoptado ya desde hace
mucho tiempo medidas de autorregulación, códigos de ética, defensores de la audiencia, observatorios de medios. Aquí tiene que intervenir además sociedad civil y academia, obviamente para viabilizar esos mecanismos de autorregulación. Eso me parece que es obvio. Sin embargo, ese artículo es ensombrecido por lo que viene a continuación, justamente que son los artículos que habíamos citado, el 6, 7, 8, ¿no es cierto?, que realmente dejan muchas dudas sobre la naturaleza de la ley. O sea, tenemos un artículo 6, el de autorregulación, que es interesante, que es un artículo que va en la línea correcta, pero luego tenemos 3 artículos que dejan absolutamente muchas dudas. Ahora, para finalizar, César, el tema de lo primero que hizo el presidente Lasso el 24 de mayo, que fue derogar el reglamento. Derogado el reglamento, prácticamente no hay ley, o la ley no se puede aplicar, la desactiva por completo. Eso es un acto simbólico muy importante, Uh-huh. y que lo valoramos así. Pero recordemos que la ley ya fue reformada en el 2018 y 2018 se envían las reformas y es aprobado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional en el año 2019. Es decir, ese reglamento, la ley ya no estaba vigente. Simplemente era algo que regulaba la ley que estuvo vigente entre el 2013 y el 2018. Entonces, de forma efectiva, de forma, digamos, como para efectos legales, no tenía ningún efecto lo que la derogatoria del reglamento. Por supuesto, valorábamos en ese acto, que además era uno de los primeros actos de gobierno del presidente Lasso, ese hecho, ¿no? Y que se hubiera derogado ese reglamento, que en realidad no tenía ya ningún efecto legal. Uh-huh. Pero, como digo, me parece que con este proyecto de ley se han apresurado, han cometido serios errores técnicos, que vamos a ver cómo la Asamblea reacciona, ¿no es cierto? Y no creo que va en el sentido de lo que el presidente Lasso ofreció, que era derogar la ley de comunicación. Aquí en realidad se están creando 2 leyes nuevas y no se está derogando la ley de comunicación. Bueno, siempre dijo el presidente Lasso, derogar, en el último artículo iba a poner de una nueva ley la derogatoria de la ley vigente. En todo caso, bueno, vamos a ver qué dice la Asamblea Nacional. Mi punto de vista personal como comunicador es que al despenalizar la opinión hemos ganado bastante y hemos vuelto a un Estado de Derecho. César, gracias por habernos dado tu opinión el día de hoy.